En este vídeo vamos a ver cómo podemos utilizar el módulo MPU 6050. Este módulo es un doble sensor que incorpora un giróscopo y un acelerómetro de 3 ejes, a través del cual podemos obtener información de los ejes Y, X y Z. En aeromodelismo sería lo que es el roll, pitch y yaw, los 3 ejes de movimiento de cualquier sistema de aeromodelismo. Podemos utilizarlo también en sistemas de cuadricópteros, en sensores de telefonía, en mandos a distancia, incluso se incorpora en sistemas de navegación para mantener la ruta cuando el navegador entra dentro de un túnel, una zona de no cobertura del GPS. Bueno, pues este sensor es de grandes prestaciones, reducidas dimensiones y de bajo precio. Se puede conseguir por menos de 2 euros. Esta placa la compramos tal cual se ve aquí. Incorpora el chip, que es el corazón del equipo, y tiene las conexiones de alimentación y señales de data y clock, el bus I2C que incorpora, tiene un pin de dirección para poder direccionar hasta 2 dispositivos con el mismo bus y un pin de interrupción. Debido a la simplicidad de utilizarlo con Arduino, ya que es una plataforma libre y disponemos de muchas librerías, vamos a hacer la prueba haciendo un pequeño programa con Arduino y vamos a utilizarlo también con el simulador de processing para verlo de forma gráfica cómo funciona. De esta forma podemos hacer un sistema de comprobación de los módulos MPU. Si disponemos de más de uno y queremos hacer pruebas con ellos, pues los podemos comprobar. Antes de empezar con el conexionado del módulo MPU 6050 y Arduino, vamos a ver cómo funcionan sus 2 sensores, el giróscopo y el acelerómetro. Son 2 sensores de 3 ejes. El giróscopo es el dispositivo que mide el movimiento de rotación. A los giróscopos no les afecta ni la velocidad ni la aceleración, solo miden la velocidad angular. Vamos a poner un ejemplo para ver cómo funciona. Imaginamos que esto es un tío vivo y está en marcha. Si nosotros nos desplazamos desde el punto central hacia afuera, tendiendo a ir del punto A al B, nos desplazaríamos hacia un lateral haciendo una especie de parábola dependiendo de la velocidad de rotación. Esto es el efecto Coriolis. Bueno, pues esta desviación es la que internamente, a través de un dispositivo micrométrico, esto es del tamaño de un pelo del cabello, tenemos un dispositivo que tiene una masa de resonancia con unos soportes elásticos y este módulo capacitivo nos va a producir una tensión proporcional al desplazamiento. Dependiendo de la dirección de esa velocidad angular, esta masa se va a desplazar hacia afuera o hacia adentro y eso nos va a producir una tensión que nosotros vamos a traducir posteriormente en señal digital y es la que vamos a medir. Aquí solamente tenemos uno de los sensores de los 3 que lleva el giróscopo. Lleva 3 ejes, uno sería en cada plano, el X, Y y Z. Esto sería uno de ellos. El acelerómetro consiste en 3 sensores capacitivos, uno en cada eje, uno en el X, otro en el Y y otro en el Z, que están detectando el desplazamiento diferencial que produce la aceleración. Es una masa metálica soportada a través de unos filamentos elásticos en 4 puntos fijos, anclados, y estas laminillas son las que se aproximan o alejan de unos sensores, lleva varios, y dependiendo de la aproximación o la distancia que tiene con la contraria, detecta la aceleración o deceleración. La distancia es proporcional a la capacidad y esa capacidad es la que posteriormente vamos a traducir en una tensión y vamos a convertir en datos digitales. Dependiendo de la tolerancia de los dispositivos, cada fabricante adapta estos niveles con unas tablas offset que incluye el propio chip. De todas formas, el módulo MPU 6050 dispone de la posibilidad de hacer un autochequeo de cada sensor, nos da los valores que está midiendo y podemos dar un valor offset en la salida para hacer nuestros cálculos y dar mayor precisión. Estos datos son de 16 bits. Esta es la arquitectura del chip MPU 6000 o 6050. Son prácticamente iguales, con la diferencia de que el 6000 podemos utilizar el bus I2C o SDI. El bus I2C nos permite alcanzar una velocidad de 400 kilociclos
y el SDI lo normal es 1 megaciclo, aunque en caso de que fuera necesario podríamos leer datos hasta 20 megaciclos. Esa es la diferencia únicamente que tiene un chip del otro. Cambian pues básicamente el pin 8. El pin 8 en el 6000 es el que nos va a determinar el tipo de bus que vamos a utilizar, y en el caso del 6050 es el que nos va a dar como entrada el nivel lógico que vamos a determinar para la señal de data clock o señal SCL-SDA del bus I2C. Vamos a decirle cuál es la tensión alta, si es 1 voltio, 2 voltios, 3, podemos decidir la que queramos, dependiendo del microcontrolador que estemos utilizando al otro lado. Vamos a empezar por la izquierda. Este chip dispone de un reloj interno, el cual podemos sincronizar en caso de que quisiéramos con una señal cuadrada de 32.768 kilociclos o 19,2 megaciclos. Aquí tenemos los 3 sensores del acelerómetro en el eje X, Y y Z y los 3 del giróscopo. Como vemos, cada uno de ellos dispone de un autotest para calibrarse y de un conversor analógico digital de tipo sigma delta dedicado. Esta información termina en un acondicionador de señal. Esto hace una especie de multiplexación de toda la información de ambos sensores. También tenemos un sensor de temperatura que podemos leerlo desde fuera en caso de que quisiéramos hacer una corrección, aunque el propio chip, dependiendo de la temperatura, también se corrige. Esta señal se almacena en los registros del chip. Las comunicaciones las vamos a realizar a través del bus I2C o SPI en el caso de que utilicemos el 6000 y lo hayamos decidido así. Y tenemos también la posibilidad de comunicarnos con un bus auxiliar que en este caso es I2C en ambos chips, en el 6000 y el 6050. A través de este bus auxiliar nosotros podemos conectar otro sensor, que podría ser un magnetómetro, para darle la posición exacta del norte, para darle exactitud al dispositivo, o cualquier otro tipo de sensor. Podríamos conectar hasta 4 sensores diferentes y almacenar hasta 24 bytes de información. Normalmente cada sensor, pues cada eje va a ser 2 bytes. En el caso de un sensor, pues utilizaríamos los 6 bytes del magnetómetro. Pues dispondríamos de 4 canales en total de 24 bytes. También podríamos conectar un quinto sensor, pero en este caso solo podríamos utilizar un byte más. Bueno, pues estos son datos auxiliares de dispositivos externos. El bus lo podemos conectar de 2 formas. Uno que es de forma independiente, por así decirlo, que sea master, que se va a conectar directamente con el interface interno del dispositivo, y el procesador digital de movimiento va a procesar la señal junto con la de sus 2 sensores que lleva y nos va a dar la información ya traducida. Este sería el modo master. Y también lo podríamos poner en modo pasarela. En modo pasarela sería que a través del bus principal, bueno, nosotros al decidirlo, lo que va a hacer este bus se va a conectar al bus principal, y a través del bus principal nosotros vamos a acceder de forma directa a los sensores externos, con lo cual podríamos configurar los dispositivos en el caso de que fueran en modo pasarela. Pero en este modo, pues el procesador no haría la interpretación junto con los otros sensores. Deberíamos de hacerlo en el procesador externo. Bueno, pues tiene sus ventajas y sus desventajas, pero disponemos de los 2 tipos de conexión. Esta unión entre ambos buses la realiza el propio chip. El propio chip cuando lo configuramos para que funcione en modo pasarela o modo master. La ventaja principal de utilizar el bus auxiliar en modo pasarela es que nosotros, a través del procesador externo, que es el master, vamos a poder acceder directamente a los dispositivos externos y configurarlos, y al mismo tiempo podemos dejar apagado los sensores que no utilicemos del chip MPU 6000 o 6050. Con esto reduciríamos el consumo. Este chip, con todo conectado, realmente consume muy poco, son unos 3,9 miliamperios. Con todos los sensores conectados. No es mucho, pero bueno, en reposo sería alrededor de 500 microamperios. Lo principal de todo el chip y el corazón sería el procesador digital de movimiento. Es el que nos va a procesar toda la información y nos va a dar la información de salida ya conjunta. En caso de que tengamos algún sensor auxiliar conectado, por ejemplo un magnetómetro, estos datos, si estuviera en modo master, también los va a procesar para darnos la información de salida. Desde el
bus externo, nosotros podríamos acceder a esos datos aunque estuviera en modo master, porque los leeríamos o del procesador o de la memoria de entrada-salida que tenemos, la memoria FIFO, pero no podríamos acceder, si estuviera en modo master, a los dispositivos de forma directa. El procesador es importante porque nos va a dar una latencia rápida en los cálculos para mejorar la precisión, será alrededor de 200 veces por segundo, aunque las necesidades de nuestro sistema de medida sean bajas. Aunque tuviéramos necesidad de leer, por ejemplo, 5 veces por segundo, el procesador va a estar procesando la información a 200 veces por segundo. Es importante que la velocidad sea alta. Por este motivo es muy importante el funcionamiento de este dispositivo y es casi lo principal de todo el chip. Aquí tenemos los valores de calibración del chip. Estos valores están grabados en el chip y los utiliza el procesador de movimiento para realizar los cálculos. Cuando nosotros desde fuera realizamos un autotest, se van a chequear todos los sensores. Si ponemos el dispositivo en un lugar plano, nosotros podemos conocer, con la comparación de los factores de calibración y los datos que nos está entregando, qué valor de offset tenemos que dar a nuestro procesador externo para calibrar el dispositivo, para que nuestra medida no la presente ya de forma calibrada. Tenemos por la parte de arriba también el registro de interrupción. Los registros de interrupción tiene un pin de salida exclusivamente, pero podemos programar las interrupciones. Pues al finalizar una lectura, por desbordamiento de la memoria, bueno, pues tenemos diferentes interrupciones configurables. A través del pin 11 podemos entrar una señal de sincronismo para sincronizar los datos de comunicaciones. Y también tenemos en el pin 9 la dirección del dispositivo del bus I2C. Este pin es configurable, el chip tiene una dirección propia y con este pin que le ponemos a masa o a positivo podemos conectar hasta 2 dispositivos en el mismo bus. Aquí abajo tenemos el pin de conexión de la alimentación. Este chip, la tensión nominal sería 3,3 voltios, aunque se podría conectar hasta 5. Yo recomendaría conectarlo a 3,3. Más que nada porque la tensión del bus normalmente es de 3,3 voltios y a 3,3 funciona perfectamente. El chip se podría alimentar hasta 6 voltios, un máximo de 6, o sea, si se alimenta a 5 no le va a pasar nada, pero sería conveniente alimentarlo a 3,3. Este pin es de un regulador que lleva interno, que va conectado a un condensador a masa, realmente no lleva nada, es un condensador de 100 nanos puesto a masa. Este pin 8 es el de tensión de referencia, el tensión del 1 lógico de datos, como habíamos dicho antes, y normalmente va desacoplada esa tensión con un condensador de pequeña capacidad a masa también. Y este otro que no habíamos visto antes es una especie de oscilador que lleva para elevar la tensión de los dispositivos de lectura, para obtener una tensión más alta, y aquí también pues lleva conectado un condensador de 2,2 nanos a masa. Como había dicho al principio, estas pruebas las vamos a realizar con un módulo de Arduino, en concreto el módulo 1, Arduino 1. Y estas son las conexiones. Del Arduino se van a utilizar las señales analógicas 4 y 5, que son las señales SDA y SCL. La alimentación la vamos a conectar del 3,3 al pin VCC del módulo. Podríamos utilizar la de 5, pero es conveniente utilizar la de 3,3. Le vamos a dar la masa al pin de masa, al GND con GND, y vamos a darle un 0 a la dirección, a la de 0. Podemos utilizar puesto este a 1, otra dirección, pero bueno, las pruebas las vamos a hacer con este pin puesto a masa. Y el pin de interrupción que tiene el módulo lo vamos a conectar al pin 2, que es una entrada digital, entrada-salida digital del módulo Arduino. Aquí la tenemos pintadas en colores y este es el conexionado puesto de forma gráfica. Antes de cargar el código a Arduino, lo que vamos a hacer es una calibración del dispositivo MPU6050. Para ello arrancamos el fichero MPU6050/calibration y lo ejecutamos. Se lo cargamos al Arduino. Una vez que se ha cargado, ya abrimos el puerto serie y nos está indicando de forma permanente que le enviamos un carácter, cualquier letra. Enviamos por ejemplo la letra A y le damos al intro. Ahora empieza la calibración.
Esto tenemos que ver que va avanzando. En caso de que se detuviera, pues deberíamos de cerrar el puerto y volverlo a abrir para que reiniciara de nuevo, porque eso nos indicaría que el proceso se ha interrumpido por algún motivo. Si esto sigue corriendo, estos 3 puntos van saliendo de forma secuencial, es que el test lo está realizando. Tarda como 15 segundos más o menos y al final nos va a entregar los valores. Aquí nos ha dado ya los datos. Estos son los datos que ha leído del sensor, los datos de calibración que tenía de fábrica, y estos son los offset que tenemos en nuestro dispositivo para la posición en la que hemos puesto el chip. Es en posición horizontal y estos son los valores que debemos de poner. Este primer dato es la aceleración X, el segundo aceleración Y, el tercero aceleración Z. Este es el giro X, giro Y y giro Z. Estos son los datos que, dependiendo del programa que estemos utilizando, deberemos de poner como valores offset. Aquí nos dice que comprobemos que los valores del sensor de fábrica pues estaban próximos al 00, 16384, 000. Bueno, pues más o menos están próximos. Esto varía porque yo lo he estado calibrando más de una vez y bueno, pues puede haber cambiado algo. Lo que podemos hacer es copiar este texto, lo iluminamos, damos control C y nos lo llevamos al sketch que vamos a programar para darle ya valor definitivo y verlo en el software Processing 2. Ahora arrancamos el módulo MPU 6050/JR. Este módulo realmente yo solamente le he tocado, está hecho por Jeff Roberg. Es el que viene como test en el Arduino y bueno, le he quitado bastantes instrucciones que no hacen falta para nada y lo he adaptado para que se vea la información en el Processing. Le he cambiado el protocolo y bueno, le he hecho algunas modificaciones. Entre ellas, bueno, le he puesto aquí el pineado de conexión que no lo traía. Vamos a bajar el código que hemos copiado, el del offset. Nos venimos hasta esta zona donde ya lo tenía aquí puesto antes, pero bueno, voy a volverlo a copiar los valores nuevos para ver cómo lo hacemos. Bueno, esto le podemos quitar los espacios porque nos ha traído los espacios, los cambios de carro, y el antiguo este lo podemos borrar. Esto simplemente es un comentario. Y ahora aquí tenemos los valores que tenía originalmente este sketch. Los que le vamos a poner, que son el código que está sin comentar, son los de aquí abajo. Entonces vamos a ponerle el valor del giro offset del X. Entonces nos venimos aquí, es el tercero empezando por la derecha, 1, 2 y 3, el giro X, que es 104. Nos venimos aquí y le ponemos, está en 113, le ponemos 104. A continuación tenemos el giro Y. El giro Y es el segundo, que es menos 40. Aquí teníamos menos 34, ponemos menos 40. A continuación tenemos el giro Z, el primero de todos de la derecha, que es 20. Le ponemos 20. Y por último tenemos la aceleración, el Z aceleración. Lo tenemos en el cuarto, 1, 2, 3 y 4. 1, 4, 5, 3. 1, 4, 5, 3. Y con esto ya hemos puesto los valores offset de nuestro dispositivo, del que vamos a hacer las pruebas. Bueno, el código realmente no lo voy a comentar para no alargar demasiado el vídeo. Realmente, bueno, pues el que entienda de Java verá que es bastante simple, y el que no, pues realmente comentarlo va a ser perder el tiempo, porque tiene bastante información que realmente es mucho de librerías, llama librerías, pero bueno, vamos a ver básicamente los cambios que le he hecho. Al principio este sketch lo que hacía es dar información por el puerto serie, de que está abriendo el puerto, de que está habilitando. Bueno, todos esos mensajes realmente los he quitado, simplemente he dejado que presente los mensajes de error, porque cuando lo veamos en Processing realmente lo que nos interesa son leer los errores, no lo que está haciendo. Todo el proceso de inicialización está eliminado. Y bueno, pues luego lo que le he añadido es, bueno, he modificado alguna cosa. Por ejemplo, el valor que está enviando de los ejes X, Y y Z, pues lo está dando con mucha cadencia. Aquí le he puesto un retardo
con un reset de la memoria para que no se desbordara, y es simplemente para que le dé tiempo a presentar en pantalla. Dependiendo de la velocidad del procesador, pues el procesador se va a atascar y se va a llenar el buffer de memoria y no va a dar tiempo a que se lean los datos en el processing. Bueno, pues esto simplemente es un retardo. Este retardo, dependiendo de vuestro procesador, pues lo podéis o reducir o incluso eliminar. Esto que está aquí entre las barras se podría llegar a eliminar o reducir. Aquí un retardo de 200 milisegundos, se resetea la memoria para eliminar todos los datos que hay en el buffer, y luego se le pone otro retardo de 50 para que dé tiempo a almacenar algo de información. En caso de que haya error, pues si aparece y envía por el puerto serie el desbordamiento de la memoria. La memoria FIFO tiene un tamaño máximo de 1024. Bueno, pues si se superara este valor, pues lo indica, y realmente lo que hace es volver a inicializarlo, borrando toda la cantidad de memoria. Y aquí es la información que se va a transmitir. Realmente este es el código que está adaptado para que se lea en processing. Está formateado en comas, el formato es en Quaternion, es el que vamos a utilizar para ver los vectores W, X, Y y Z. Y luego al final, pues de cada bucle, pues hace un destello el LED del Arduino. Esto nos va a indicar que está funcionando. Simplemente viendo la placa del Arduino, si vemos el diodo LED que está puesto al pin 13, lo tenemos definido arriba, con la cadencia que le hemos puesto aquí, que bueno, pues son cada más o menos 250 milisegundos, pues sabemos que está transmitiendo y que está funcionando. En caso de que ese LED deje de parpadear, pues deberíamos darle al botón de reset del Arduino para que volviera a iniciarse. Pero antes de empezar con el processing, lo que tenemos que hacer es programar Arduino con este sketch. Lo enviamos. Aquí tenemos la barra de proceso, y luego lo que vamos a hacer es comprobarlo en el propio Arduino, en el software del Arduino, para ver que está funcionando. Vamos a comprobar que el código funciona perfectamente. Luego ya iremos a processing, y teniendo conectado Arduino al puerto correspondiente del PC, lo abriremos desde processing y podemos leer la información. A ver si acaba de subir. Bueno, pues ya finalizado, vemos que el LED está destelleando, el de datos, y abrimos el puerto. Aquí directamente no nos va a indicar nada, sino directamente ya empieza a enviar el código. Aquí vemos los paquetes que está enviando, son 4 paquetes de información, están formateados con comas y son de tamaño fijo. A continuación lo que vamos a hacer es arrancar el software Processing 2. Para los que no lo conozcáis, este software es muy parecido al de Arduino, con la diferencia de que aquí tenemos un botón de play y otro de stop. Este software lo que nos permite es capturar los datos que transmitimos por el puerto que tenemos conectada a la tarjeta de Arduino y mostrarlo en forma gráfica. Por supuesto, para hacer eso necesitamos hacer un código, y también está en Java. Es un software que se ha desarrollado precisamente para hacer programas en Java de forma gráfica. Lo que vamos a hacer es cargar primero el sketch, abrimos y vamos a cargar el módulo MPU 6050/graph.pd, que es el módulo que he tocado. Vamos a verlo. Este código realmente yo no lo he hecho, lo hizo Fabio Varese en el 2011 y posteriormente lo retocó Antonio Hermida Vázquez en el 2013. El primer código, el original, pues hace una presentación gráfica mostrando un cubo de colores, luego lo veremos cómo es. Y bueno, Antonio Hermida lo que hizo es, le añadió a esa gráfica, la sustituyó por una captura de una imagen de la placa del módulo MPU 6050. Bueno, yo lo que le he hecho es, aparte de poner también la gráfica de la tarjeta de Arduino, la mía, le he puesto una fotografía, es una imagen rectangular, pues he tenido que modificar el código. El problema era que el control que estaba esperando recibir, los datos que estaba esperando recibir este código, no era compatible con el programa test que tiene Arduino, y había que ejecutar otro sketch que había fabricado el propio Fabio Varesano, exactamente Fabio Varesano, y bueno, no era compatible con ese código con la tarjeta Arduino 1, entonces no podía hacer las pruebas. Por ese motivo hice las modificaciones en el sketch de prueba de Arduino 1, y aquí he tenido que cambiar también el código de entrada. Bueno, vamos a verlo, nos vamos a ir.
Aquí en este caso sí es importante que tenemos que poner el puerto serie. Nosotros al tener el software de Arduino no necesitamos poner el puerto serie en el código porque está puesto en la configuración del propio interface. Pero aquí lo que vamos a hacer es abrir un puerto del PC al cual tiene que estar conectado por USB la tarjeta de Arduino. De forma interna el PC lo que va a hacer es como si estuviéramos abriendo el interface serie del Arduino, pero lo vamos a abrir con este otro programa. Y lo que vamos a hacer es capturar esa información. Vamos a procesarla con el código y vamos a mostrarlo de forma gráfica. En realidad es eso. La ventaja que tenemos con esto es, como cabe esperar, es que podemos hacer cualquier tipo de presentación. Podemos hacerla pues como si fuera un osciloscopio, pues, mostrando barras, mostrando textos, lo que quisiéramos, incluso imágenes. Bueno, pues el código tampoco voy a estar detallándolo, está bastante bien documentado. He hecho algunas modificaciones, como digo, voy a mostrar las modificaciones que he hecho. La velocidad del puerto va a 115.200, eso es la misma velocidad con la que estamos enviando los datos. Aquí es donde estamos definiendo la captura de imagen. La imagen pues tiene 4 fotografías, están en formato PNG. Una está hecha de la placa del Arduino, ya la veréis, que se llama Arduino espacio S.png, que es una fotografía de la parte de arriba de la tarjeta. Otra fotografía de la cara inferior, esta es la cara ancha, una fotografía, es una arista, y esta es la cara estrecha. Bueno, pues aquí introduce un pequeño retardo y borra el buffer del puerto serie para que no entre ruido. Bueno, aquí en el código, la captura de datos, lo que había hecho es una conversión a datos numéricos. Y hizo este módulo, el autor del programa, pero como viene con un formato diferente al que estoy utilizando, bueno, pues este código realmente lo he quitado. Aquí también lo he renombrado en la parte de abajo. Vamos a ver si esto va para abajo. He utilizado directamente el comando de Java, el float, para que lo convierta a numérico. Posteriormente luego pues lo he formateado. Aquí tiene, bueno, pues la aportación que hizo el segundo autor, ahora no recuerdo el nombre, las siglas AHV. Bueno, pues le dio unos marcos a esta imagen para darle más realismo. Y bueno, pues al final vamos a ver las modificaciones. Aquí hay un pequeño código para permitir que la presentación sea real. Nosotros cuando arrancamos realmente estamos inicializando la tarjeta del MPU 6050 y como no tiene magnetómetro este chip, pues la cara X, por así decirlo, lo que sería el azimut, no es real, no es la posición exacta. Por ejemplo, si está mirando al norte, pues que se da cuenta que está al norte, sino que realmente él toma como referencia el 0 en la posición en la que arranca. Esto es bastante válido pues para cualquier dispositivo, el 90% de los dispositivos. Por ejemplo, un equipo de aeromodelismo, o un avión, un barco, un coche. Nosotros cuando lo arrancamos, el azimut no tiene por qué orientarse, es la referencia de cuando lo hemos arrancado, por eso es válido. Sin embargo, si estuviéramos utilizando esto para un sistema de orientación de una parábola o el seguimiento de un telescopio a una estrella o lo que fuera, pues debería de ser esa posición exacta. Debería llevar el magnetómetro para posicionar también el azimut, independientemente de que si el equipo lo hemos apagado, lo hemos encendido las veces que fuera. Bueno, este no es el caso, entonces por ese motivo este programa, al arrancarlo, la posición X, ya la veréis en el interface, la toma de referencia en el momento de arrancar y tiene la posibilidad mediante este menú de reposicionarla en caso de que lo hayamos arrancado en una posición que no es la correcta. El resto de los datos que tiene el giróscopo y el acelerómetro pues le permiten dar el resto de las posiciones correctas debido a que existe gravedad y entonces esos sensores sí se posicionan correctamente. En ese caso no hay problema, simplemente es en lo que sería el jab o azimut del dispositivo. Estamos recibiendo la información en Quaternium y la vamos a convertir al formato de 3 ejes, X, Y, Z, que es el que va a mostrar luego en pantalla la gráfica. Bueno, pues aquí tenemos las fórmulas, aquí realmente lo que yo he tocado. En el caso de esta fórmula, en Euler 1, hay un caso en el que cuando la tarjeta está en posición vertical, totalmente vertical, da un error la fórmula y por ese motivo, si la posicionamos en ese punto,
desaparece la imagen. Bueno, pues simplemente lo que he hecho, no me he complicado la vida, he formateado primero este dato, aquí son 2 enteros y 7 decimales, y bueno, en caso de que tuviera menos de 8 dígitos, da error. Realmente cuando esta fórmula da error es imposible sacar decimales y dígitos porque el dato es nulo. Bueno, pues en ese caso lo que hace es posicionar este dato al valor máximo, que es precisamente el de la posición en la que está dando el error, y con eso se soluciona el problema. Y luego también he formateado, por algún sitio está, los datos que se presentan en pantalla. Aquí está formateado para que muestre los decimales en formato que está recibiendo en Quaternion, que no esté quitando los ceros, los dígitos no significativos, para que no estén bailando los números realmente. Y luego por otra parte también está mostrando textos en la barra de texto, porque este software aquí en la parte de abajo podemos presentar datos en texto, aparte de la gráfica, pues está dando la información de los datos que está recibiendo por el puerto, de forma que aquí en esta zona podemos recibir o vemos realmente la información que está entrando, y en caso de que exista algún mensaje de error también lo veremos aquí. Y con eso pues podemos tomar la decisión de resetear Arduino o lo que queramos hacer. Vamos a empezar a hacer la prueba con el sketch, el original, el del autor. Está modificado un poco para que coja el código del Arduino, el que cambié. Pero bueno, el interface gráfico es el mismo para que veáis cómo funciona. Bueno, aquí veis el funcionamiento de la tarjeta, el destello que está haciendo el LED, al ritmo que es bastante lento. Eso es debido a que este ordenador ya está bastante mal, el ventilador no refrigera bien y el procesador se ralentiza. En vuestro caso pues podréis hacerlo a mucha mayor velocidad de lo que vais a ver aquí. Aquí he tenido también que hacer un pequeño apaño porque el pin este de 3 voltios tiene holgura y al mover la placa fallaba. Bueno, pues he puesto un segundo pin haciendo presión para que no falle. Bueno, la tarjeta, la MPU 6050, como la vemos aquí, la cara X sería esta, la que tiene estos dos agujeros en la placa. Esa es la zona que tendríamos que orientar a la pantalla para sincronizar el eje JAV, que sería el azimut. Bueno, pues la posicionamos de esta manera y ahora arrancamos con el play. Al arrancar se nos va a abrir el interface gráfico. Este sería el interface original. Bueno, pues aquí vemos de forma gráfica nos está pintando ya la tarjeta. La movemos y como vemos va haciendo el seguimiento de todas las caras. Le podemos dar la vuelta. Este funcionamiento que veis así a tirones es debido a esas pausas que he tenido que poner. En vuestro caso, si el ordenador os va bien, pues no tendréis ningún problema. Aquí vamos a ver el problema que se daba cuando ponemos la tarjeta en vertical, que daba un error y desaparece la imagen. Vamos a ir despacio, a ver si lo pillamos. Ahí está. A ver si lo vuelvo a coger. Es un punto, no tiene mucha importancia, pero bueno, ahí lo veis. Desaparece, hay una división por 0 en la fórmula y desaparece. Bueno, pues esa es la parte del código que he modificado. Ahora vamos a ver ya el interface gráfico con la imagen y la estructura que es un poco diferente. Ahora vamos a probar con el otro código, pero vamos a arrancar con la tarjeta mal posicionada para que veamos cómo podemos hacer para corregir. La vamos a poner así cruzada. Arrancamos. Bueno, aquí la tenemos, como vemos nos la está mostrando que está paralela y no lo está. Cuando nosotros la giramos no va a ir sincronizada, va a ir desincronizada. Bueno, pues para arreglar esto lo que hacemos, ahí en el menú lo pone, la orientamos en el eje de la pantalla, el eje X, y pulsamos la letra H. Al pulsarla se sincroniza. Si queremos abortar esta información de corrección, tendríamos que pulsar la letra N. Bueno, pues ahora ya la tenemos totalmente corregida. Bueno, pues aquí veis la tarjeta, es la imagen de la fotografía, la puedo ir girando, la pongo en vertical para que veáis que no desaparece, el error está corregido y le vamos a dar la vuelta. Aquí ya aparece la arista, la cara de abajo, realmente es una fotografía que se ve hasta la mancha. Bueno, aquí hay
algún salto o está fallando algún cable. Bueno, la podemos poner del lado que queramos, rotarla. Ya os digo que va a saltos, pero es debido a que el procesador no está todo lo fino que debería. Bueno, como os podéis fijar, aquí abajo están apareciendo los datos según están entrando. En caso de que la tarjeta se colgara, pues veríamos el mensaje de alarma en la parte de abajo. Como ha sido el caso ahora. Ahora mismo se ha colgado y vemos que no están apareciendo datos. Bueno, pues simplemente lo que hacemos es pulsar la tecla de reset, la oriento en vertical, pero la posición la tiene en cuenta. El eje X ha cometido el error, pero sin embargo, como hemos visto, le hemos arrancado en una posición que no era totalmente plana y se ha posicionado correctamente. El único error que tiene es el eje X, el cual tenemos que sincronizar a la hora de arrancarlo, si lo queremos ver de forma real en la pantalla, en el monitor de la pantalla. Bueno, pues eso es todo.